2, 3. Y en este tutorial lo que vamos a hacer es utilizar operadores de la familia Top para generar instancias y realizar todo esto en la tarjeta gráfica para optimizar recursos. Una de las grandes ventajas que nos da Touch Designer es que los operadores de la familia Top, que son de texturas, nos permiten generar imágenes en 2 dimensiones, pero también vamos a poder generar point cloud utilizando los puntos RGB para la ubicación de los puntos en el espacio en 3 dimensiones, como coordenadas en X y Z. Esto nos va a dar la posibilidad de obtener esos datos, manipularlos y generar visuales en tiempo real. Supongamos que tenemos RGBA, no mentira. En este video no vamos a profundizar demasiado, pero sí vamos a dar conceptos generales que van a servir para poder acercarse al software y empezar a tener una idea de cuáles son las posibilidades. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like y de dejar comentarios. Para ejemplificar este ejercicio vamos a utilizar un kit o un pulso. Para eso vamos a utilizar un bit chop, que simplemente nos va a dar un pulso. En la solapa de salida activamos el pulso y desactivamos la rampa. Y vamos a ver que entrega un pulso cada cierto tiempo. Le vamos a decir que lo haga en un periodo más corto. El siguiente chop que utilizaremos es un trigger. Cada vez que el trigger reciba el valor de 1, se va a activar y va a lanzar una DCR, una curva, una envolvente. Para poder ver esto vamos a utilizar un trail. Esta es la curva que viene por defecto configurada en nuestro trigger. Si vamos a la solapa de ataque, vamos a ponerle una distancia de 0. El pick lo vamos a dejar en 0 también, la distancia. La distancia del dique lo dejamos en 0. Sin sustain. Un release más largo. Y sí le vamos a poner 0.43. Vamos a ver cómo suena esta envolvente. Audio Oscillator. Lo conectamos a la última entrada. Audio Oscillator es básicamente un oscilador. Si manejan sintetizadores van a saber más o menos de qué estamos hablando. Pero básicamente estamos hablando de un generador de diferentes formas de onda. Y en este caso lo vamos a utilizar para producir sonido. Por default está funcionando a 440. Vamos a utilizar un audio device out para escuchar qué está sucediendo. Si cambiamos la frecuencia, conectamos a la tercera entrada del oscilador y cada vez que nuestro trigger se dispare, el oscilador se va a activar. Esto sería más o menos como conectar un teclado MIDI a un oscilador y hacerlo funcionar. Vamos a bajar nuestro volumen. El siguiente paso será agregar un contador. Vamos a conectar nuestro pulso a la primera entrada de count chop y se va a incrementar de a un valor en enteros cada vez que reciba el pulso. Aquí vamos a poner un nulo. Entonces aquí ya tenemos funcionando un generador de pulsos. Una de las grandes ventajas de trabajar con la familia de los Top es que aparte de obtener texturas en 2 dimensiones que se calculan en la tarjeta gráfica, en el GPU, también podemos obtener nube de puntos. Entonces en este caso vamos a investigar un poquito esa parte y vamos a hacer un instanciado. Si se fijan aquí abajo en más podemos activar el nodo
hacemos clic derecho sobre el contenido y vamos a la vista de puntos. Esto también lo podemos hacer apretando la B corta del teclado y vamos a tener la vista de puntos en el espacio en 3D. Aquí vemos el eje de X y Z. En este caso está en blanco y negro. Si lo pasamos a color, obtenemos una nube de puntos más compleja. Aquí les recomiendo jugar con el periodo y los diferentes parámetros para obtener diferentes resultados. Y el siguiente paso será instanciar esta nube de puntos. Vamos a generar un nulo. Recuerden que en realidad aquí tenemos una textura de color. Así que voy a volver a mover los parámetros para que vean un poco lo que está sucediendo. Noise Top es un generador de ruido. Básicamente se usa muchísimo en el mundo de la programación visual. Constantemente lo estamos utilizando para generar contenido aleatorio en tiempo real. En este caso vamos a utilizar una geometría. Vamos a ingresar dentro de la geometría. Vamos a borrar el torus que viene por defecto. Vamos a la familia de los SOP y vamos a usar una esfera. Vamos a prender la bandera violeta que activa el renderizado de nuestro contenido en 3 dimensiones y el botón azul que nos ayuda a visualizarlo en 3 dimensiones cuando estemos en la vista de geometría. Salimos de aquí, no, antes de salir vamos a detalles y le vamos a bajar los detalles a esto bastante. Dependiendo de nuestra tarjeta gráfica y nuestro microprocesador, si agregamos demasiados puntos a la hora de hacer el instanciado podemos consumir muchos recursos, así que lo que vamos a hacer es utilizar un low poly en este caso. Vamos para afuera. A nuestro nulo lo vamos a nombrar. Y estos son los datos que vamos a utilizar para las instancias. Estos valores de RGB nos van a servir para encontrar las coordenadas en las que queremos posicionar todas las esferas. Y este cálculo se va a realizar en la GPU, así que eso, dependiendo también el computador que estén utilizando, va a ser una ventaja porque no van a estar utilizando los recursos de su microprocesador. Vamos a asignar los canales. Podemos escribirlos a mano o podemos apretar en estas flechitas e ir seleccionando los canales de entrada que tenemos. Y ahí vemos que se están superponiendo. Entonces vamos a volver a ingresar a nuestra geometría. Vamos a ir a esfera y le vamos a bajar el radio a 0,5. Podríamos bajar un poco más. 0,1. Y obtenemos nuestra nube de puntos en 3 dimensiones lista para ser renderizada. En este caso vamos a necesitar una cámara y también vamos a necesitar un render. Y en el mejor de los casos un material para poderlo ver. Vamos a usar Fong. Lo arrastramos sobre la geo y elegimos que se asigna al material, al parámetro de material. Pero aún no se ve y eso es porque necesitamos también una luz. Entonces, para hacer un renderizado, siempre vamos a necesitar la geometría que queremos ver o la textura, una cámara que vea el contenido y una luz que ilumine el contenido que acabamos de generar. Entonces el siguiente paso es ir a Noise. Vamos a seleccionar el formato de píxel y lo vamos a dejar en 32 bits RGBA. Y podemos ver que a mayor profundidad de bit vamos a obtener más definición, vamos a tener más datos y los puntos van a estar ubicados de otra forma que cuando lo teníamos en 8 bits. Ahora vamos a trasladar o cambiar de posición nuestra nube de puntos al centro de nuestro eje X y Z y para eso vamos a utilizar un limitador top. Lo conectamos
Activamos Normalize, que es para normalizar los datos, y ubicamos los valores. De esta forma vamos a poder configurar la posición de nuestra nube de puntos. El siguiente paso es utilizar un noise de la familia Chop. Vamos a ir a la solapa de channel. Vamos a dejar nuestro final en 0 para que nos entregue solamente un valor. Antes vamos a elegir que sean samples. Entonces ahí nos entrega un solo valor. Ponemos un nulo nuevamente. Y lo vamos a referenciar a nuestra semilla, a nuestro seed. Cuando lo arrastramos y soltamos, elegimos Chop Reference, y lo que está haciendo ahí es referenciar el valor, se lo va a asignar a este parámetro. Ahora, lo que estamos haciendo con este procedimiento es obtener números aleatorios. Entonces, por ejemplo, vamos a agarrar este pulso y en la primera solapa, donde dice, en el parámetro de seed, vamos a referenciar y vamos a obtener un valor. Ahora, lo que yo quiero es tener control sobre estos valores. En este momento está de forma aleatoria en una amplitud de 0 a 1, y voy a utilizar un chop de matemáticas, un chop mat, para elegir a rango. Lo voy a poner en positivo y a rango le voy a decir que sea de 0.7 a 1. A 1 está bien. Y empezamos a ver que nuestra nube de puntos está cambiando constantemente. Eso es porque cada valor que se asigna al seed genera un patrón diferente, y podemos elegir tantos patrones como la cantidad de números que se nos puedan ocurrir. Estaríamos empezando a tener contacto con las primeras herramientas que nos permiten diseñar o crear proyectos de arte generativo, procedural, en tiempo real, en donde estamos obteniendo un montón de patrones de forma gratuita e infinita. Para enriquecer aún más el visual con valores aleatorios, con valores random, podemos arrastrar y hacer uso del generador de valores que construimos con la matemática, que está entre 0.7 a 1. Podemos usar este valor para arrastrarlo y referenciarlo a nuestro periodo. Esto me va a dar por resultado una nube de puntos con diferentes periodos. Si lo vemos en el visual de las texturas, se vería más o menos de esta forma. Si se fijan, lo que está pasando es viajar entre valores aleatorios entre 0.7 y 1. Lo volvemos a referenciar. Ahí estaría activada nuestra referencia nuevamente. En este caso, para evitar que la nube sea muy densa, como en este caso, vamos a bajar los armónicos y se va a ver un poco más suave las curvas. Si subimos los armónicos, vamos a ver que se vuelve mucho más denso. Lo dejamos en 0. Recuerden que para poder tener la vista libre y asegurarse de esto, tienen que activar el nodo, y dejando el mouse sobre nuestra vista, apretamos el número 2 en nuestro teclado. Si apretáramos el número 1, sería una vista frontal. En este caso queremos la vista libre, apretamos el 2 y podemos empezar a moverlos. Algo que podríamos tener presente es que cuando hacemos un proceso de instanciado, lo que está sucediendo es que vamos a repetir la geometría por la cantidad de puntos que tengamos en nuestro point cloud, valga la redundancia. Entonces, si nuestra textura del noise top es de 256 por 256 en resolución, estamos hablando de 65.500 y un poco más de puntos. Eso es muchísimos cálculos. Entonces, dependiendo
el microprocesador y la GPU que tengamos, podríamos saturar la computadora si nuestra geometría es muy compleja. Es ahí en donde tenemos que reducir siempre los puntos, hacer un low poly cuando hagamos una instancia y luego ir haciendo una geometría más compleja en función del rendimiento de nuestra computadora. Esa podría ser una forma de pensar en optimizar el visual. Si vemos que los frames empiezan a caer, podríamos hacer una reducción de nuestra geometría y obtener un visual mucho más fluido. Mi nombre es Nicolás Salinas, soy responsable de Metapana AB. Este proyecto reúne diferentes disciplinas: la música, las artes visuales, proyecciones arquitectónicas, sonido envolvente, etcétera, etcétera. Todo lo que esté vinculado a las artes escénicas en general. Las actividades que desarrollamos desde Cultura Guacamaya se realizan en un domo que está en las afueras de la ciudad de Tegucigalpa, que es la capital de Honduras, lugar desde el cual les hablo. Y en este espacio aprovechamos la arquitectura para poder hacer diferentes diseños escénicos, y la gran motivación para generar este espacio de comunicación es para generar un diálogo directo con artistas de diferentes latitudes y podernos enriquecer de forma colectiva. Así que si llegaron hasta aquí y se bancaron todo este video, les agradecería que dejen un comentario, incluso diciendo si llegaron hasta el final o no, y qué tipo de material les gustaría encontrar en este espacio. Por mi parte, pienso que si este canal llegara a los 100.000 suscriptores en una semana, el material que me gustaría compartir tiene que ver no solamente con la programación visual o cómo generar contenido interactivo con diferentes software, particularmente con Touch Designer, sino también un poco el armado, la autogestión y cómo es el detrás de escena de Metapana cuando prepara un espectáculo en vivo y demás. También mencionarles que hay una página que se llama metapana.com, Metapana es con doble T, así que pueden dirigirse ahí. Incluso durante todo el 2020 y este año 2021 voy a estar dando cursos de programación, así que más que bienvenidos. Cualquier consulta pueden hacerlo a través de contacto@metapana.com. No se olviden de las redes sociales, Metapana con doble T en Instagram. Ahí nos siguen y dejan comentarios también y pueden ver un poco del material que vamos subiendo en el día a día. Supongo que por el momento fue todo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.